Pues buenas tardes, bienvenidos. En nombre de Ediciones Destino, es un placer daros la bienvenida a la presentación del Premio Nadal 2020 del Mapa de los Afectos de Ana Merino. Quiero dar las gracias una vez más al Espacio Telefónica por cedernos este lugar maravilloso para hablar de libros. Y hablando de maravillas, la verdad es que el Premio Nadal de este año nos ha dado la gran alegría de que la primera novela de una autora, la primera novela para adultos de Ana Merino, sea el premio. El Premio Nadal empezó con una maravilla así, con Nada de Carmen Laforet, y hacía tiempo que esto no ocurría, pero hay que decir también que este 2020 se cumplen 20 años del Premio Nadal de Lorenzo Silva en el año 2000 con El alquimista impaciente. También ese premio y esa novela dieron un gran impulso a la carrera de Lorenzo Silva. Ana Merino, muchos de vosotros la conoceréis ya como poeta, también como especialista en cómic y con una carrera universitaria académica importante en Estados Unidos, pero creo también, y parece que coincidimos muchos, que esta novela, El mapa de los afectos, es un salto enorme en su carrera y que es una suerte para nosotros lectores. Desde que la novela se publicó, que hace solo 15 días, se acaba de publicar, las reseñas y las críticas han sido muy elogiosas, como pocas veces. Estamos enormemente contentos en Destino de ello. Felicidades, Ana. Y nada, os dejo ya con Lorenzo Silva, con Ana Merino. Disfrutad de la conversación y gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también me sumo al agradecimiento a nuestros anfitriones. Además, en mi caso, ya son unas cuantas las veces que disfruto de la hospitalidad de este espacio. Y también me quiero sumar a la celebración por el libro, por el premio y por tener a Ana Merino en la nómina de las novelistas españolas, ¿no? Por empezar por algún lado la conversación, venía pensando de cuáles de los muchos temas que plantea la novela podíamos hablar aquí esta tarde. Y quizá la primera cuestión que me venía a la mente es la que tiene que ver precisamente con esa condición de novelista primeriza, si me permites. Primero, te querría preguntar si eres realmente una novelista primeriza, es decir, con esta novela, si esta primera novela publicada es la primera que has escrito, o si hay alguna por ahí escondida en algún lado. Yo creo que casi todos los novelistas tenemos alguna o algunas escondidas antes de la primera que publicamos. Y luego también hay una cuestión que a mí me surgía leyendo la novela, ¿no? Veo que en la novela hay muchas presencias que no son casuales, ¿no? Está Iowa, que es el lugar donde vives buena parte del año y das clase. Está el cómic, que es una parte de tu estudio y tu especialización como académica. Hay a lo largo de toda la prosa de esta novela un aliento poético permanente donde asoma la poeta que también eres. Es decir, en cierto modo una primera novela también es una ocasión para poner en la olla y meter en el guiso lo más importante, lo esencial de lo que uno es. Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Es una buena pregunta. Lo que estaba siempre ha sido la literatura, o sea que yo he crecido y me he hecho con la literatura que ha habitado en mí, ¿no? En mi casa el novelista es mi padre, José María Merino, que está aquí, y eso me ha marcado mucho, ¿no? La relación con los libros ha sido muy importante. Entonces he llegado a la novela de forma natural, como si el mundo que quisiera explicar se construía a través de una novela. Antes la poesía me ayudaba a evocar otros mundos, unas sensaciones interiores. El teatro ha sido un espacio muy importante en determinado momento de mi vida, y cuando ya parecía que todo se maceraba, que todo se asentaba en un mismo lugar, apareció la novela. Uh-huh. ¿Y hay algún ensayo anterior a este o no? ¿O es la primera bueno, que la novela anterior que saqué es una juvenil, El hombre de los dos corazones, que sale en 2009, que es una novela muy breve, que es la construcción de una madre y una hija,
está impregnada de fantasía. En este caso es esta novela, que es una novela que surge del espacio de la madurez, en el que ya quiero ordenar la mirada, y es una mirada en la que muchas voces me hablan. Por eso es una novela coral. Bueno, para situar a quien no haya leído la novela está ambientada principalmente, no solo porque hay algún otro escenario, incluso hay algún escenario español. La novela está ambientada principalmente en un pueblo de la América rural, del medio oeste, del estado de Iowa, y en la historia se van entrelazando las vidas y también las muertes, porque hay bastantes muertes en la novela. Leyéndola en estos días he hecho la nómina de las muchas muertes que hay en la novela, ¿no? Bueno, porque al final yo creo que la novela eso lo presenta de una manera muy natural, ¿no? Las muertes forman parte de la vida y forman parte de las vidas, de cada una de las vidas a las que esas muertes ponen final, y de las vidas de los otros que asisten a las muertes, ¿no? Y además las muertes en algún caso son en esta novela acontecimientos medulares de la vida de quienes sobreviven a esas muertes, ¿no? Y son puntos de refracción y de inflexión, ¿no? Bueno, en la novela va recorriendo, partiendo de un niño que está escondido en un árbol y que se llama Samuel, y que ve llegar a dos vecinos que hacen algo que el resto del pueblo no sabe en ese bosque. Bueno, pues con esa historia empieza, pero se van anudando toda una serie de historias de personajes que forman parte de esa pequeña comunidad, desde la profesora de infantil hasta la dentista, un vendedor de seguros, una prostituta del club de alterne local, bueno, pues toda una serie de personajes que van apareciendo y se van encadenando. No tiene un solo hilo, sino que son hilos que se van entretejiendo a lo largo de una serie de años, y al final pues todas esas vidas van ofreciendo un mosaico, ¿no? ¿Por qué esta opción por la novela fragmentaria, por ir entrelazando esos hilos? A mí a veces también me parecía atisbar un poco no sé si a lo mejor de una manera un tanto audaz, la experiencia de la persona que trabaja con personas que a su vez intentan avanzar en la escritura creativa. Es decir, es como si la novela fuera un laboratorio de muchas historias, recogiera muchas vivencias, y no sé hasta qué punto algunas de esas vivencias también vienen de esa experiencia tuya en cursos de escritura creativa que has organizado. Claro, es una muy buena observación. En este caso yo creo que la experiencia de muchas voces es como es nuestra vida. Nuestra vida estamos rodeados de muchas voces. No, la acción de nuestro día a día, del paso de los meses, no es solo una persona, no solo tenemos un interlocutor, sino que la vida nos impregna de muchos interlocutores que son necesarios para dar sentido a nuestro propio devenir. Y yo me doy cuenta que todos estos años que llevo siendo profesora, tanto las clases que doy de licenciatura o las clases que doy graduadas, o a los talleres que hago con niños pequeños, siempre estoy en un espacio de muchas voces. Incluso en este momento estamos en un espacio lleno de muchas miradas, y esas miradas terminará la charla y se irán a casa, pensarán, tendrán un hilo de vida. Y a mí esa sensación de estar todos juntos, esa sensación me interesa muchísimo, me parece muy literaria, me parece muy especial ese momento en el que nos juntamos y luego continuamos. Estaba ahí presente en la novela. Y de pronto me daba cuenta de que me interesa escuchar lo que dice uno, pero también estoy escuchando lo que dice otro, y luego esos coinciden, se encuentran. Me gusta mucho ese movimiento de las personas. La novela tiene también un diálogo permanente entre, simplificando, ¿no?, la crueldad y la bondad de los seres humanos y la bondad de los seres humanos, la crueldad de la vida y la bondad o lo propicio de la existencia también, ¿no? En ese diálogo permanente se nos narran acontecimientos muy crudos, como un crimen, por ejemplo, que es un eje de la historia. Por cierto, también sobre eso te quería hacer una pregunta, ¿no? Ahí el crimen está planteado de una manera muy curiosa. Siempre cuando hablas de lo que cuenta una novela dudas hasta dónde debes contar, ¿no? Aunque esto no sea una novela de intriga. Pero bueno, es verdad que el crimen tiene un planteamiento curioso porque, por no desvelar mucho y por no anticipar la lectura que no haya leído el libro, en la raíz del crimen lo que hay es algo absurdo, un malentendido completamente absurdo e igualmente trágico. Sí, y además que es terrible ese componente absurdo de algunos crímenes,
y de lo que me he dado cuenta es que he analizado en Estados Unidos suceden muchos crímenes, es un país inmenso, y hay un tipo de criminal que es lo que ellos llaman opportunity, el de la oportunidad, o el que va a estar macerando su crimen. Y un malentendido, hay muchos crímenes que suceden que cuando ves el archivo forense de cómo se ha desarrollado ese crimen, es absurdo. O sea, hay crímenes que dices, pero ¿cómo ha podido suceder? ¿Qué pulsión hizo que esta persona tomase esa decisión? Y el componente del absurdo está muy presente en los crímenes, sorprendentemente, ¿no? Que es una pulsión, una obsesión, una equivocación. Aquí es una equivocación, genera una historia mental, ¿no? Y eso también nos hace reflexionar sobre la construcción que tenemos de nuestras emociones. Cómo a veces un malentendido personal puede originar todo tipo de tensiones, y eso lo vemos mucho en redes, con respuestas, enfados cibernéticos que van más allá, ¿no? Y sí, un malentendido de pronto construye una historia de emociones tóxica, y en este caso una historia de emociones criminal, que termina convirtiéndose en un crimen. Y de una manera sutil, pues en el propio crimen que tú cuentas está una de las razones o una de las causas por las que los Estados Unidos tienen un índice de homicidios tan elevado, ¿no? Muchísimo más elevado que el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que es que cuando alguien sufre una confusión del tipo de la que tiene la persona que comete este crimen, pues digamos que si esto nos pasa aquí, no sé, qué sé yo, en Alcobendas o en Albacete, pues bueno, nos podemos enfadar mucho, pero no tenemos la facilidad que tiene la persona esta, que es que en su propia casa hay varias armas de fuego. Exacto. No una, sino varias. Por un lado tenemos el elemento de las armas de fuego y por otro lado tenemos el elemento de la soledad, de no verbalizar. Hay culturas que un malentendido lo verbalizan, que les sucede algo, se sienten mal y lo verbalizan con un amigo. Entonces, es distinto el lugar de la soledad que se piensa obsesionar a si este personaje que comete este crimen hubiese verbalizado la equivocación, hubiese tenido otro tipo de respuesta. Y aquí era, exacto, muy importante, no es capaz de verbalizar y tiene armas de fuego. No verbalizas, tienes arma de fuego, evidentemente te tomas la justicia por tu mano, venganza, te construyes un monólogo interior que tiene un desenlace absolutamente trágico y criminal. Volviendo al tema que avanzábamos antes, el tema de esta dicotomía o esta dialéctica entre la crueldad y la bondad, yo te he escuchado en varias de las entrevistas que has estado dando en estos días, ponderar de manera muy especial que tú quieres reivindicar esa bondad esencial del ser humano. Del ser humano, ¿no? Sí. Quizá la manera de demostrarlo es precisamente recurrir a situaciones tan crudas como las que aparecen en la novela. No solo, por poner otros ejemplos, un crimen como este, un crimen además de raíz completamente absurda, sino, qué sé yo, por ejemplo, pues la destrucción de una persona que se ha enganchado a las drogas y para pagarse su drogadicción se prostituye en un lugar al que van personas también muy degradadas moralmente, ¿no? O, por ejemplo, la crueldad, la crudeza y la degradación de los conflictos bélicos. Hay una familia que aparece en la novela que tiene 3 generaciones de combatientes en conflictos bélicos, ¿no? Que han pasado por Vietnam, que han pasado por Irak y que al final pues acaba uno pasando por la guerra contra el Daesh, ¿no? Estados Unidos siempre tiene alguna guerra, de eso luego hablaremos si quieres, pero bueno, estos son los ejemplos de ese contraste entre la crueldad y la crudeza de la vida y la bondad. No sé, me gustaría que desarrollaras un poco más esta reivindicación tuya de la bondad, que sé que hay alguno que le chirría, porque parece que la bondad no tiene ni prestigio ni glamour. Pero la bondad es lo que permite que estemos aquí todos, que pues estemos conversando, que se haya hecho tecnología buena que sirva para poder compartir ideas, ¿no? Yo lo que estoy apelando es la bondad que está en todos nosotros, ese pozo de bondad que es el que hace que saludemos y demos los buenos días a la gente en la calle, que en el ascensor podamos convivir con los vecinos, que si un día revienta una tubería todo el mundo reaccione y que si a alguien le pasa algo en la carretera se pare la gente y le ayude, que si nos caemos alguien nos ayude. O sea, tenemos una bondad natural, un sentido de solidaridad, de entendimiento. Yo pienso que es una base de la convivencia que está en todos nosotros y que pretendemos transmitir. Y que además esa esencia de mirar el mundo
de una forma cálida, es también una esencia que tiene interés literario, que puede servirnos para construir reflexión literaria. Y era un aspecto que me interesaba. En la novela me interesaba meterme en el espacio de las víctimas y cómo construyen su lugar en el mundo desde un espacio de sufrimiento. Me interesaba analizar, como hablábamos, el espacio militar que tanto ha marcado los Estados Unidos. Es parte, tú vas a vivir a Estados Unidos, llevo allí 25 años y al ser un imperio, como lo fue, lo comentaba, me gusta a veces comentar, Cervantes fue militar, fue prisionero en Argel. A mí Cervantes me ha servido para transmitir emoción a mis estudiantes veteranos. ¿Cómo reintegras en la sociedad un chico de 26 años que ha estado 3 rondas, ha visto morir a sus compañeros, ha matado... O sea, es muy complejo. Entonces, el diálogo con la literatura es muy importante y también nos tiene que servir para reflexionar qué está pasando, por qué existen países donde la construcción del lugar del hombre, sobre todo el espacio masculino, se ha articulado a través de los soldados, de lo militar, donde jóvenes de 18, 19, 20 años mueren, o sea, van a morir o quedan destrozados, ¿no? Entonces, era un aspecto que me parecía muy importante y además he estado en distintas universidades. El primer destino que tuve fue Appalachian State University como profesora allá. Era una universidad pedagógica donde el espacio pedagógico de maestros era muy importante y teníamos muchos jóvenes soldados que iban a estudiar la carrera gracias a que se metieran en el ejército porque su familia no tenía recursos. Ellos no se esperaban ser lanzados a una guerra, que no sabían ni localizar la guerra en el mapa. Entonces es muy complejo y quería tocar también esa reflexión, esa masculinidad, porque muchas veces hablamos de otras masculinidades, pero esa me interesa mucho, porque es la más vulnerable y la que parece que está siempre olvidada. Luego, si quieres, profundizamos un poco más en el tema de la guerra y las guerras, ¿no? Y nuestra reflexión sobre ellas, incluso estando no tan implicados como los Estados Unidos de América, pero sí implicados en todos esos conflictos, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, yo no sé si tú suscribes esta tesis de Steven Pinker, que le han criticado tanto y que tanto le fustigan por proponerla, esa que expone, por ejemplo, libros como Los ángeles que llevamos dentro, es decir, que en la condición humana, pese a las guerras, las ambiciones, los odios, etcétera, existe en el largo plazo una especie de pulsión fundamental que nos va llevando a reducir el espacio de la violencia, a reducir el espacio del abuso de unos seres humanos sobre otros, ¿no? Esto a lo mejor hay contextos donde es más difícil verlo, pero en el contexto español es muy, muy fácil, ¿no? Yo el otro día veía un reportaje sobre ese episodio tristísimo de la Guerra Civil Española, que fue la llamada desbandá, la huida de 300.000 civiles de la ciudad de Málaga a pie por la carretera hasta Almería, mientras los bombardeaba la aviación, la marina y también la artillería terrestre del Ejército Nacional, un episodio en el que murieron 6.000 personas. Bueno, eso es una experiencia que vivió mi tía y mi bisabuela. Una era una niña, la otra era una anciana, e hicieron a pie eso. Es decir, una persona con la que yo he hablado y con la que yo he convivido, pues durante 7 días fue avanzando por una carretera donde bombardeaban y veía los cadáveres desventrados por las bombas. Y empecé a recordar lo que yo hablaba con mis tíos y mi tío, el hermano de mi tía y el hermano de mi padre no porque nació en el 39, pues también vio cómo mataban a personas en Madrid durante la Guerra Civil. Es decir, que sin ir muy lejos en nuestra genealogía directa, tenemos una presencia enorme de la violencia. Ahora, bueno, alguien puede tener a lo mejor la mala suerte de que le pille un atentado islamista, o alguno en épocas recientes ha podido ver, y a los que vivimos en Madrid nos ha pasado más de uno, a mí me ha pasado, puede haber coincidido con un atentado de ETA, ¿no? Pero no es la presencia permanente de la violencia. O sea, podría decirse que esa tesis del todo descaminada no está. No sé cómo la ves tú. ¿Tú la compartes, no la compartes, la criticarías? Le acusan de conservador, de que es una manera de maquillar y de suavizar la realidad. El decir que el hombre tiende a que el ser humano en su historia va reduciendo los espacios de violencia y va expandiendo los espacios de negociación, de transacción, imperfecta siempre, pero... Hombre, yo creo que si vas analizando la historia, y eso en la novela sale, ¿no? Una reflexión. En la novela hay una reflexión sobre la violencia y la no violencia. Cuando hay un personaje que elige
ir a recoger, toma la responsabilidad y elige ir a recoger la casa de una tía que ha fallecido, que nadie se entiende con esa tía, pero alguien se tiene que hacer responsable, que eso es un tipo de bondad, la bondad que se hace responsable de la familia. Y curiosamente se fija qué es lo que está leyendo mi tía, y mi tía está leyendo el Antiguo Testamento y está leyendo toda la construcción bélica que hay en las religiones, pero ella también elige en un determinado momento quedarse con la imagen de la creación. O sea, hay distintos momentos y distintas reflexiones que te hacen ver, pero bueno, se está repitiendo la historia. ¿Por qué Mosul sigue siendo el lugar, el Nínive, el lugar donde están los conflictos? O sea, parece que estamos repitiendo una y otra vez que hay una pulsión pero que nos lleva también a encontrar la serenidad. Yo quiero creer que vamos a ir hacia la concordia. Yo aspiro a que esa sea la herencia que les quede a nuestros hijos. La concordia, el amor, el entendimiento. Eso es lo que aspiran también algunos de mis personajes. Cuando creo a Adam, que es un niño que está jugando y está imaginando, está lanzando cohetes al universo, él está jugando, él será el científico del futuro, en el que va a buscar salidas y aspira, bueno, a salvar la Tierra, a salvar a los terrestres, y se da cuenta que tengo que salvar a los humanos, pero no puedo dejarlo, no se pueden ir solo los humanos, tendré que salvar las plantas también, tendré que salvar los animales, ¿no? Yo quiero creer que el ser humano va a aspirar a la concordia, que eso es un grado más de la inteligencia. O sea, que la inteligencia, a medida que evoluciona, tiene que evolucionar al bien, a la concordia, al estar todos en una armonía. Yo creo que eso es posible y que siempre ha habido gestualidades que van hacia allá. A mí, claro, me interesa discutirlo y pensarlo y razonarlo desde la literatura, que es el instrumento que utilizo, ¿no? El narrar desde allí. Si quieres, ahondando un poco en esto que comentábamos antes de las guerras y de su significación en la sociedad norteamericana, hay una cuestión que me gustaría plantearte. ¿Cuál es la percepción que tú tienes respecto de cómo ven los norteamericanos, cómo ve la sociedad estadounidense la experiencia reciente, la experiencia del siglo XXI en norteamericano, que han sido 20 años de guerra ininterrumpida? Declararon la guerra en 2001, el primer año del siglo, y estamos en 2020 y la guerra continúa bajo formas diferentes, pero continúa prácticamente en todos los escenarios. Continúa en Afganistán, continúa en Irak, y ahora hay unos escenarios como Siria, Libia, etcétera, ¿no? Es decir, que esa guerra iniciada bajo la aspiración, y yo no sé si bajo la ilusión o bajo la ingenuidad de una rapidísima victoria, ¿no? Todos recordamos esa imagen de George Bush aterrizando en el portaaviones y declarando la guerra terminada en 3 meses, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que he ido viendo por ahí, corrígeme si me equivoco, tengo la sensación de que todas estas guerras fallidas y fracasadas, ¿no? Hay un libro de un general norteamericano que estuvo en el diseño de Irak y de Afganistán, y también ha estado en Irak, que se titula muy significativamente Why We Lost, es decir, ¿por qué perdimos, ¿no? ¿Por qué nos derrotaron? Yo no sé si todos estos fracasos, vamos, estoy hablando de la entrada de lo estratégico, luego pasaremos a lo personal, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo no sé si no hay una percepción en la sociedad norteamericana, eso puede que estuviera detrás de la elección de Obama, ¿no? Pero ahora con Trump, no sé cómo está esa percepción, de que ese poderío militar estadounidense, que indudablemente es el mayor del planeta, ha encontrado su límite, ha encontrado una cierta clave de impotencia, ¿no? Es decir, se emprenden las aventuras, pero las guerras no se ganan. Vuelven muchos cadáveres, vuelven muchos veteranos heridos, mutilados, con estrés postraumático, pero las guerras siguen ahí. Y no solo siguen ahí, sino que los países que se intentan pacificar u ordenar, bien sea Afganistán, mayoritariamente en manos de los talibanes ahora mismo, o bien sea Irak, convertido después de la experiencia del Daesh en un país semisatélite de Irán, no son precisamente grandes triunfos estratégicos, ¿no? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque mi percepción, y yo, claro, no soy politóloga y no puedo, digamos, dar respuestas con un argumento mejor. Mi percepción, yo creo que es que Estados Unidos está muy fragmentado, pero muy fragmentado incluso
en el espacio del diálogo y del pensamiento de los habitantes de Estados Unidos. Y eso lo noto viviendo en Iowa y viviendo en otras ciudades, en la Nueva Inglaterra, en Pittsburgh, en Columbus. Y es que hay núcleos de población que no dialogan con otros núcleos de población. O sea, si yo he estado con veteranos, bueno, ha sido porque ha dado la casualidad de que trabajo con veteranos. Cuando he ido a hacer proyectos me he encontrado a veteranos en mi vida, me he ido cruzando con los veteranos y he visto muchas veces en el espacio se quedan como en un limbo, en un espacio que luego no lo reconoce, tienen una vejez muy dura, no encuentran su significado, muchos de ellos, pero hay otra población que no se entiende con ese aparato militar, ni se entienden ni se paran a pensar. Muchas veces, cuando he tenido que integrar estudiantes veteranos y tengo estudiantes que son lo que le llaman, entre comillas, millennials, no son conscientes ni siquiera de que están en guerra. Y eso es una cosa que me resulta a veces sorprendente. No son conscientes ni siquiera, no tienen un entendimiento de la realidad política, y eso también tendríamos que ir a hablar de cuántos estadounidenses realmente votan y participan de las elecciones. Entonces, es una sensación muy extraña, porque a veces tú sabes más o tienes más interés y estás siguiendo las noticias y compartes, y te miran como dices, ¿y esta marciana qué me está contando? ¿No? Y incluso cuando las elecciones y Trump ganó, yo veía que iba a ganar, porque decía, si está el autobús todo el día pasando aquí por el pueblo, si veo el autobús, ¿dónde está Hillary? Yo decía, bueno, no, porque Hillary se estaba dando baños de masas, pero yo hacía las cuentas, yo digo, yo no soy asesora política, pero los votos necesitan ganar por estados, no necesitan darse abrazos, luego sí va a tener el número de votantes, pero si eso no le sirve para construir el espacio político que necesita, aquí algo falla. Yo pienso que es un país, desde mi experiencia, donde no se comunican realmente eso. Falta verbalizar, que es también lo que origina que existan criminales que se construyen historias en la cabeza. A lo mejor los políticos se construyen una idea, las otras personas se construyen una idea, pero falta muchas veces un diálogo, y también entre estados y la construcción de su lugar. Entonces, están en guerra, hay muchas guerras, y tú te das cuenta de esas guerras porque hay un sector de la población, que es un sector que de familia a familia ha pasado la tradición militar y es su idea, tiene una idea romántica de voy a luchar por mi patria. Hay una construcción ideal, llega Acción de Gracias, todos se juntan y celebran, todos es esa celebración que junta a todas las familias, da igual la religión que tenga cada uno, y llega el 4 de julio, que es otra construcción. Hay dos fechas claves a lo largo del año que construye identidad. Y luego, bueno, las noticias es música de fondo porque nadie realmente las mira. Los jóvenes están metidos en diferentes plataformas que antes Facebook ya no es, Twitter ya les aburre porque es muy violento, entonces están todos en Instagram, que es muy bonito, fotos muy bonitas. Entonces, viven en otra realidad. Es muy interesante, eso me pasa con los jóvenes. Y luego con la comunidad. Cuando estás en una comunidad rural como Iowa o cualquier otra, es pues que vienen unas lluvias tal que se destruyen la cosecha. ¿Qué va a pasar? Que ha venido una mariquita del no sé qué, que es un insecto que habían traído para eliminar y que ahora se ha metido en todas las casas. O sea, es otra relación, que ahora vienen unos vientos tal, unas heladas. Entonces hay otra población, que ese también era mi debate con los políticos, que no está pensando el mundo desde una pantalla de televisión, no está hablando con la política, sino está hablando con el paisaje que tiene en la puerta. Por eso muchas veces nos sorprende esa representación. Y de pronto se acuerdan de los políticos cada 4 años. Por eso hay esa tradición americana, vemos en las películas, que llegan los políticos a hacer campaña a los pueblos, etcétera. Porque de pronto como nosotros, sin embargo, de nuevo verbalizamos, hay fiestas, festividades, nosotros estamos todo el día expresándonos. En cambio, llega el político al pueblo y en ese momento construye un discurso que ahora les ha enganchado Trump con unas promesas, pero antes era Obama, porque Iowa votó a Obama. O sea, que es una cosa que me ha costado a mí resolver. Nosotros, yo creo que venimos de una tradición política con otro sustrato, estamos siempre en permanente debate, diálogo, reflexión. Ellos tienen otra relación, digamos, la gente que he estado observando a lo largo de los años.
Muy diferente a las metrópolis, muy diferente a las grandes ciudades o los entornos universitarios, que también me ha pasado. Compañeros que están hablando, pero no están escuchando lo que sucede en el pueblo o lo que sucede a los alrededores. Están hablando entre ellos desde el espacio de los intelectuales, pero digo, ves que somos más votantes que nosotros, con esa sensación de que lo sabemos todo, ¿no? No sé si te he resuelto algo. Sí, no sé si... Sí, sí, no, de hecho conecta con el otro aspecto, ¿no? Que era el que también te quería comentar y el que a mí quizá me interesa más porque está más en tus personajes o en algunos de ellos, ¿no? Quizá esa compartimentación o esa tabicación de la sociedad, ¿no? Que no es solo un fenómeno norteamericano, también creo que lo podemos observar aquí, ¿no? La mayor parte de la población española ni es consciente ni está especialmente concernida por el hecho de tener en este momento varios miles de militares en misiones exteriores, ¿no? Porque en cierto modo se ha conseguido una especialización, ¿no? Que lo que tiene que ver con tus personajes. Eso que decías tú, que hay dinastías enteras. Esa dinastía que tú muestras, por ejemplo, en la novela del abuelo en Vietnam, el padre en Irak, el niño, el nieto en el Daesh, ¿no? Hay una especie de mecánica perversa en ese destinar a servir como carne de cañón a una parte de la población que además suele coincidir con personas pues o desfavorecidas o con menores posibilidades o con menor proyección, y que muchas veces yo creo que es interesante comentarlo, tú que los conoces además, y creo que esto no es muy conocido por aquí, la manera en la que se nutren los contingentes que hay en Irak, en Afganistán, ¿no? Todos pensamos en los marines y en los boinas verdes, pero cuando uno va allí sobre el terreno ve a cientos, miles, decenas de miles de reservistas, personas que se han apuntado a la Guardia Nacional de su estado correspondiente porque le pagan los estudios, porque le pagan el dentista, porque le pagan seguro médico, son soldados eventuales, son gente que no tiene una especial vocación, pero se ha apuntado y cuando les llaman se van. Te pueden llamar con 22 años y en buen estado de forma y bien, pero te pueden llamar, yo los he visto en Afganistán, con 37 años, 2 hijos y 120 kilos, y allá que te pones el uniforme mimetizado y te vas para Herat o para Kabul o para Kandahar, y bueno, pues esa es una realidad que no conocemos porque tampoco, es algo aquí, no la contamos, aquí digamos que la recluta del ejército es diferente, pero también está un poco separada de la población. Pero en tu novela tiene una presencia y sobre todo a mí me parece que un aspecto muy interesante de tu novela es cómo cuenta ese disponer de seres humanos por definición frágiles, para exponerlos a experiencias límite a las que se los expide con una conciencia muy limitada de lo que les va a pasar, y luego vuelven a un país, a un pueblo, a una ciudad, a un lugar al que les resulta muy difícil pertenecer o volver a pertenecer. Efectivamente, quedan tocados y en la forma que tienen de relacionarse con los demás lo notas y lo ves, ¿no? Efectivamente. Y además, la relación que se tiene con el ejército, que a mí me sorprende muchas veces, es son parte de la vida. En los pueblos se les celebra, entonces a mí me impresiona y sale en la novela, vas a la feria del ganado y, bueno, en la feria del ganado ves los tractores, las semillas, todo tipo de tubérculos, todo tipo de cosas, y de pronto hay una sala donde ves las fotos de los jóvenes héroes, los héroes que han muerto. Son fotos de chicos de 18, 19, 20, 21 del Estado que han fallecido y que han dado su vida, y hay un sentimiento y ves la fascinación, que a mí me impacta mucho, la fascinación de los chavales que entran y observan a los héroes. Bueno, que sí, que se ha creado un discurso de epopeya, de construcción casi mística del sentido del orgullo. Bueno, no tengo nada, pero daré mi vida para que tú lo tengas todo y este país sea grande, ¿no? Y eso lo reflejan de una forma que asusta, ¿no? Cuando lo contemplas y ves gente muy joven que se ha metido al ejército, unos por necesidad, otros por necesidad, pero que también construye esa épica. O sea, que no tienen nada, pero sí tienen la capacidad de hacer este país más grande, ¿no? Ese es el discurso que hay. Claro, se apuntan de jóvenes, etcétera, y de pronto sí está de una guerra y tienen que buscar en el mapa dónde dicen que me mandan y qué maquinaria tengo que manejar y no sé dónde voy. Yo me he encontrado estudiantes que no sabían dónde iban
cuando el 11 de septiembre. Es que les mandaron. Fue realmente sobrecogedor. Es allí cuando empiezo a darme cuenta, en ese primer destino que tuve. Esas imágenes, mientras te escuchaba, las he visto yo también, por ejemplo, en las iglesias ucranianas. Están todas las fotos de los caídos del barrio en la guerra del Este, ¿no? La que tienen ahora en el Donbass contra Rusia. Y hablando con ellos, ¿qué reflexión hacen ellos a posteriori? Es decir, ¿hay algún tipo de revisión sobre su biografía, sobre su posible utilización, manipulación, o están tan imbuidos? Es verdad que en Estados Unidos tú lo ves, en los aeropuertos hay una cola para que ellos pasen con prioridad los aviones, ¿no? No sé en qué medida ese supuesto homenaje anestesia su revisión crítica de esa experiencia, ¿no? En los aviones, pero muchos, porque yo me he recorrido mucho de Estados Unidos en Greyhound, se la pasan en Greyhound con la bolsa, con sus 4 cosas en la bolsa. Yo, cuando el Katrina, me fui con un proyecto con estudiantes, con Hanson, que es una organización que estábamos, de ayudar a distintas zonas que habían quedado muy golpeadas por el Katrina. Me fui con un grupo de estudiantes y estaban pues los de Arquitectos Sin Fronteras, una serie de grupos, y lo que descubrí en ese tipo de organizaciones que hay de reconstrucción de zonas dañadas sobre todo por temas climatológicos, era que había como una bolsa de voluntarios que eran veteranos de guerra, que de pronto se iban apuntando a distintos lugares donde se necesitaba gente que hiciese voluntariado. Entonces nos quedábamos en grandes naves durmiendo o en tiendas de campaña, y de pronto, a raíz de lo del Katrina, descubrí, porque cuando vas a hacer ese tipo de voluntariado te apuntas a lo que se te da bien. A mí se te da bien, pues organizar en cocina, letrinas. Había una escuela muy cerca con niños migrantes, me iba con los niños, pero coincidía muchas veces en cocina con algunos veteranos, señores ya de mucha edad, que venían de muchas guerras, y descubría que algunos se dedicaban a vivir haciendo voluntariado en distintos lugares donde sucedían cosas en Estados Unidos. O sea, no habían encontrado su lugar en el mundo, y su lugar en el mundo era en situaciones de emergencia donde todavía podían ayudar a la reconstrucción después de un desastre como fue el Katrina, porque no solo fue Nueva Orleans, es que todos los pueblos de los alrededores quedaron totalmente aniquilados. Y te ponías a hablar con ellos, yo me iba a hablar con ellos por la noche, terminábamos y nos íbamos al bar todos, que era un tráiler, que era el bar, y a tirar a los dardos, charlar, y de pronto ibas descubriendo que estos señores pues eran veteranos, que tenían hijos que se habían ido a otra guerra, y yo decía, bueno, ¿y dónde viven? ¿Y cuál es su casa? No, su casa era, a ver, ¿dónde hay una situación? Me voy a ayudar y allí me dan de comer, yo hago servicio y allí sigo. O sea, estaban en ese limbo. Y a mí me impactó muchísimo. Y fue en el momento en el que empecé a reflexionar sobre esta población, porque es la misma población que te la encuentras muchas veces mendigando en la calle, porque muchos han enloquecido y esa locura les ha llevado a la marginalidad. Entonces, sí, y para mí por las casualidades de la vida, es un grupo muy grande de población que he ido encontrando en White River Junction, cuando estaba viviendo en New Hampshire, era el pueblo de al lado, iba a Vermont, y había un grupo de veteranos que siguen allí, etcétera, y luego incluso en Iowa, en el downtown, vas paseando por el centro de la ciudad y allí está el veterano con su silla de ruedas. O sea, es que no es como en las películas. No, las películas son como la realidad. O sea, están allí. Y dices, ¿y de qué guerras este señor? ¿Pero qué años tiene? ¿Cuántas guerras y por qué acaba aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Estado no es capaz? ¿Por qué no hay asistencia social? ¿Por qué el Estado no es capaz de recuperar a estas personas? Son esas incógnitas. Bueno, y no será porque la ficción norteamericana en este caso no haya contado con largueza, claro, ¿no? Las guerras, los resultados de las guerras y los que vuelven de las guerras, ¿no? Desde El Regreso, la película aquella sobre la guerra de Vietnam, hasta tantas otras, ¿no? Claro, pero lo que tenemos que reflexionar es... A lo mejor la ficción no es tan eficaz. No, esas ficciones que se están creando, porque ahora incluso la última película que está triunfando es 1917, que si la veis es como un videojuego, es exactamente igual que la estructura de un videojuego, que es una toma única y vas por las trincheras, que eso da mucha reproducción, la construcción de esos héroes. Hay una denuncia en esas películas. Lo que pasa es que no hay una reflexión de ¿cuándo terminamos con las guerras?
¿Por qué sigue habiendo guerras? ¿No? ¿Cuál es la reflexión? Porque el sustrato de estos jóvenes no sería ir a luchar. Cualquier otra opción de vida es infinitamente mejor, y eso lo dice Rita, que pierde al marido, es uno de los personajes, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se sigue reproduciendo? ¿Y por qué determinados países de pronto toman para demostrar su fortaleza o su poder, para articular su poder, como antes fueron otros países, el concepto del imperio? ¿Por qué lo militar sigue siendo algo que viene desde el Antiguo Testamento ya? Lo vemos una y otra vez repitiéndose, ¿no? Y no somos capaces de cambiar el discurso, no somos capaces de reinsertarlos a otro espacio. Es decir, bueno, tenemos esta gente muy bien formada que si hay un cataclismo nos van a ayudar, si hay un grandísimo incendio van a ser los más valientes, si las infraestructuras se destruyen van a reconstruir, ¿no? Porque, digamos, el soldado, esa persona que preparan para la acción, y el concepto sería, les podemos reformular, o sea, el mundo está en una situación tan conflictiva que a lo mejor si ponemos a todos los militares a limpiar el mar, los océanos, pues oye, harían una gran labor, tienen un montón de barcos de estos, si los reciclamos y los reconvertimos en verdaderos héroes de las necesidades del presente, generar infraestructuras, ayudar a los demás, evitar, no sé, yo creo que esa figura, esos personajes se pueden convertir en otra cosa. ¿Y por qué no reconvertimos a los militares en otra cosa, no? Bueno, por no hablar de la dimensión económica de los conflictos, ¿no? Yo, viendo lo que había costado la guerra de Afganistán, eché cálculos y dividiendo el número de afganos, que tampoco son tantos, con ese dinero creo que se le podía comprar un chalet y un coche bueno a cada afgano, prácticamente, ¿eh? Y entonces dices, ese enorme gasto económico, ¿no?, que ha dejado un país tal y como estaba, ¿no? Al final tampoco estamos avanzando mucho. Pero es curioso porque ese posible fracaso de la ficción, yo recuerdo haber leído las memorias de algún veterano alemán de la Segunda Guerra Mundial, que él, al igual que muchos jóvenes alemanes, habían leído un libro que se titula Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, del que se hizo además una adaptación cinematográfica. Es una novela sobre la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Es una novela de declarada intención antibelicista, y contaba a este veterano alemán de la Segunda Guerra Mundial que tanto él como sus compañeros, al leer ese libro, no solo no habían encontrado razones para no alistarse, sino que les había empujado a alistarse con más entusiasmo. Cosa que es difícil de comprender cuando ves todos los horrores, ¿no? Pero él razonaba que bueno, que esa camaradería, ese no sé qué, pues que a él le había llevado a alistarse, ¿no? Bueno, eso es lo que está ahí. Oye, en el libro hay otras historias, y hay una que en particular puede ser un poco representativa en parte de tu propia historia, ¿no?, hasta cierto punto, y también de una cierta novedad, ¿no?, en cuanto al papel de los españoles y las españolas por el mundo, ¿no? Digamos que ese país que hasta hace muy poquito tiempo era un país muy replegado sobre sí mismo, ahora es un país que no solo sale fuera, sino que adopta posiciones en sociedades extranjeras, incluso la estadounidense, que son posiciones, bueno, relevantes, ¿no? Tú eres profesora de la Universidad Norteamericana, una de tus personajes es directiva de una empresa de energía que monta grandes campos eólicos, ¿no?, en el medio oeste norteamericano, y además eso no es una ficción, eso es algo, eso es lo que hacen compañías españolas, ¿no? Exacto, somos pioneros. ¿Cómo ves tú la experiencia en carne propia, y cómo crees o ves que los norteamericanos ven a esos españoles y españolas que aparecen de ese país lejano, ¿no? Exacto, que no sé si muchos de ellos saben cuál es. Los españoles llevamos dando vueltas por el mundo y estamos muy presentes. Además, en Estados Unidos más, porque hay un montón de estados que tienen nombre en español. Sí, o sea, Los Ángeles, cuando dicen... Me refería a la historia contemporánea. Claro, la historia, pero digamos, en el imaginario al español lo ven como el viajero, al que ha estado, el que ha pasado por aquí antes pasó un español. Hay una construcción ideal. Luego hubo una remesa muy, muy importante de intelectuales de hispanistas. O sea que yo pertenezco al último grupo de los hispanistas, que en este caso fueron por razones académicas, ¿no?, por esa curiosidad académica. Yo fui estudiante de la primera generación, de la segunda generación de los Erasmus ECTS, que generó esa curiosidad de salir a estudiar fuera, y qué interesante es contemplar el mundo y añorar España mientras
contemplamos otro país. Entonces, lo que me ha resultado sorprendente, por ejemplo, es que hay muchos científicos españoles, muchos médicos españoles muy buenos, o sea que Estados Unidos está lleno de grupos de la diáspora española y está allí y está muy presente. Entonces, a cualquier lugar donde vayas de Estados Unidos vas a encontrar un español. Eso te lo garantizo. Y seguramente será un médico, será alguien que, bueno, médico, entrenadores deportivos. He encontrado mucha variedad de españoles. Y eso, bueno, emociona mucho, porque además, cuando te encuentras fuera con otros españoles, médicos, alguien, pues eso, entrenadores deportivos, gente de otras profesiones, aparte de los estudiosos, de los académicos, eso une, es divertido, porque cada uno es de una zona, mezcla recuerdos, compartes muchas cosas, ¿no? De esa ausencia, de estar lejos. Te sorprendes de cómo va de rápido España o de las vertientes emocionales que tienen en las noticias, lo que te transmite las noticias. Muchas veces contrastas, y eso sale en las novelas. En la novela sale unas tías que están poniendo al día a las sobrinas sobre lo que pasa en España, ¿no? Eso es muy, muy interesante, porque tienes otra perspectiva. Yo creo que tienes otra perspectiva. Y lo miras con inmenso cariño, consciente de, en España, bueno, ahora hemos tenido un poco de climatología adversa con grandes lluvias que han hecho mucho daño a las costas mediterráneas, y etcétera, pero normalmente tenemos un clima que nos quiere y nos cuida. No tener que ponerte 7 capas de ropa, limpiar la nieve con una pala, ver cómo calientas el coche. Por favor, que no se me congelen las manos, porque la calefacción no hay manera de que arranque, porque estamos a menos 20 bajo cero, te da otra magnitud de tu presente. O sea, si nosotros ahora, después de esta charla, tuviésemos que abrigarnos, hay menos 20 bajo cero, te lo piensas 2 veces antes de venir a escuchar una charla magnífica, etcétera, etcétera. O sea, la relación que tiene el medio ambiente. Es que no nos damos cuenta. Yo siempre lo digo, ¿qué tal? Bueno, estamos, no sé. Digo, pero por favor, si yo he salido y la nariz se me ha congelado, si hay veces que tengo que hacer esfuerzos para hacer cosas, digo, no me puedo quedar, me va a entrar el síndrome de la cabaña. Tengo que salir, tengo que socializar, no me puedo, tengo que moverme, y entonces un clima adverso te cambia la dinámica. Yo estoy hablando en este caso de toda la franja norte de Estados Unidos. Uh-huh. Toda mi admiración para los canadienses, que también tienen un clima, o para los que viven en zonas con un clima muy intenso. Entonces, yo eso lo valoro muchísimo. Digo, es que no se dan cuenta lo que tienen en España. A mí siempre me emociona. Digo, es que no se dan cuenta. La arqueología que tenemos, o sea, toda la historia, etcétera. No, digo, hay que disfrutar más, ¿no? Y luego llego a España toda emocionada y disfruto muchísimo. Yo creo que los que estamos fuera celebramos y disfrutamos España y todo el mundo. O sea, España yo creo que es el segundo país del mundo que más se visita después de Estados Unidos. Debe estar en lucha a lo mejor con Italia, pero yo creo que es España. La variedad de lo que ofrecemos. El segundo después de Francia, ¿no? Me parece. Bueno, pues, pero sí, vamos, tenemos un montón de personas que realmente valoran todo lo que tenemos. Y eso a mí me emociona mucho. No, yo creo que los que estamos fuera de la diáspora somos enseguida unos enamorados de España. Curiosamente, de tu personaje español en América cuentas cuándo llega y cuánto se va. Exacto. Lo que vive, lo dejas en elipsis. Hay una elipsis. Lo vas en off, como dicen los del cine. pero te la puedes imaginar por el tipo de vida. Va a trabajar noche y día, con un clima bastante adverso, a trabajar noche y día. Y al final su mundo es su familia. Y llega un momento que ella dice, bueno, yo ya he cumplido, no quería ir, yo me merecía estar en otro puesto, no quería ir, me han mandado, he ido, me ha pasado de todo. Desde nada más llegar eran todo desventuras. Me vuelvo. Y, claro, ella ha construido también el mundo, y eso sale en la novela, a través de lo que se llaman los moving sale. Hay una cosa muy peculiar de los estadounidenses, es que en cualquier momento ponen a la venta los objetos que les sobran. Nosotros, tira esto a la basura. No, hombre, ellos no dicen tiro esto a la basura, dicen lo pongo en una mesita afuera en el jardincito y se lo vendo al primero que pase por ahí. Lo pongo 50 centavos, etcétera, etcétera. Que es un poco, para mí fue algo fascinante cuando llegué siendo estudiante, porque claro, yo tenía la sensación muy limitada. Decía, voy a estar muy poco tiempo, yo no voy a invertir en cosas. Entonces compraba todo de segunda mano. Entonces, pero lo que me fascina, y todavía voy a veces, veo venta de
de patio y tal. Veo el movie o el garage sale. Voy a vender las cosas que me sobran del garaje. Eso les encanta a los estadounidenses. Entonces sacan todos los bártulos que no quieren, que les sobran, los tebeos del hijo, etcétera. Y a mí me gusta pasear por ahí a ver qué tienen en las casas, a ver de qué se están desprendiendo. Por eso hablo de los desprendimientos. ¿Qué deja de importarles? Y a lo mejor dices, bueno, pero esta figurita debe tener una historia. Estos vasos, estas tazas, estos cuadernos, estos libros y estas cosas. ¿Y qué ha pasado? ¿Quién ha desaparecido en la familia para que saquen todo como muestrario de su propia vida, ¿no? Y es una cosa que me fascina, ¿no? De pronto son tan herméticos y en cualquier momento del día te sacan abren su patio trasero y sacan todas las cosas que tienen en el garaje y te las venden. Y si te ven muy animado, te venden unas cuantas y te regalan otras porque ya ven que llega la tarde y no quieren tenerlas. Entonces te vas con un montón de cosas inútiles. Y dices, bueno, ¿pero qué me he llevado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Me llevo la vida de otro. No es algo muy, muy peculiar de los estadounidenses. Hay otro tema en tu novela, pues vamos a ir un poco cerrando por la hora, que es, bueno, en cierto modo un jardín, ¿no? En el que te metes con un personaje de una periodista mujer a la que despiden de su periódico sus jefas mujeres también. Y aparece el tema del feminismo. Si me permites voy a leer un trocito nada más y te invitaría a que hicieras tu reflexión, ¿no? Sobre cuál es la reflexión que haces aquí sobre un tema no solo de moda, sino que suscita permanentemente discusiones enconadas, incluso dentro de las propias feministas, ¿no? Dice en un momento uno de tus personajes: porque la renovación feminista con mujeres así, que reproducían la misma mierda que los hombres, era de chicha y nabo, una pose que desmerecía la verdadera lucha por las mujeres, que estaba, por cierto, en otros campos de batalla. ¿Quién defendía a las abuelas negras de los barrios periféricos, rodeadas de nietos, porque sus hijos estaban en el cementerio atravesados por las balas? Esas sí que estaban jodidas y merecían una revolución. O las niñas prostituidas en los confines turísticos de los países asiáticos. El listado de las mujeres por las que merecía la pena luchar era interminable. Las causas se dibujaban en un mapamundi imaginario de países donde el abuso contra las mujeres era sistemático. Hay una reflexión aquí y en algún otro lugar del libro como si el feminismo que se abre paso es un feminismo de mujeres empoderadas que redime a mujeres empoderadas y no a las mujeres no empoderadas. Claro, a mí me interesaba en la novela problematizar a través de distintos personajes y la novela está llena de mujeres fuertes, independientes. Hay varias. Es Aurora, vemos a Aurora la que destinan porque es la que más vale. Allí le hacen la jugarreta los colegas que dicen, bueno, esta mujer vale mucho, fuera con ella y la vamos a mandar de pionera. Y el padrastro es el que la apoya y dice, pero si son unos... ¿Qué cabrón? O sea, él está furioso y es el que apoya a su hija, a su hijastra. Por un lado tenemos ese feminismo de una mujer autónoma que se encuentra tan avanzada que no son capaces de integrarla en las estructuras de poder. Ahí vemos un tipo de problemática representada. Y luego tenemos la problemática de otro personaje, Diana P., que es una periodista que tiene muchos años de trabajo y la despiden de una forma injusta, que ella considera muy injusta, y se va, que lo que me gustaba era, se va a hablar con su madre, que su madre ha vivido ser viuda, sacar adelante a la hija, heredar una granja, aprender a ser granjera, etcétera, y en ese idioma de la literatura, de vamos a reflexionar desde los personajes y las vivencias de los personajes. Eso era lo que me interesaba. O sea, me gusta, hay otros espacios de reflexión, el debate, el ensayo político, etcétera, pero me apetecía meter un pensamiento que nos está marcando y que es parte de nuestra sociedad en la boca de los personajes, transmitiendo realidades y problematizando los tipos de feminismo. Y hay una solución simbólica por parte de Rita, de la madre de Diana P., hacia la construcción de qué es el feminismo, y vamos a darle un espacio simbólico que la hija puede o no puede entender, porque llega un momento en la hija que le parece muy arriesgado. Ella es en el espacio de la intimidad en el que es capaz. Por eso es tan interesante la literatura, porque en la literatura nos metemos en el espacio de la intimidad de las personas que a lo mejor en un espacio público no se atreven a articularlo porque tienen miedo a los demás, ¿no? Pero el espacio de la intimidad, el espacio de la literatura nos permite hablar desde muchas perspectivas y por eso me gusta tanto lo literario, ¿no? Hay algo curioso en tu libro que
que me sorprendería que fuera casual, que es que después de hacernos viajar durante 200 páginas, preferentemente por Iowa y por sus alrededores, de llevar a los lectores españoles o en español, porque en definitiva esta novela está escrita en español y por una española a esa geografía norteamericana, uno de tus personajes norteamericanos, no vamos a decir quién, para no estropearlo, hace el viaje inverso y acaba en un lugar muy nuestro y además muy significativo, con lo que me parece que no es nada casual, ¿no? Que es nuestra frontera sur, que es una frontera de agua, una calle de agua, como dicen los que viven en el estrecho de Gibraltar, y que todos sabemos lo que a diario registra, ¿no? ¿Por qué esa vuelta al final a casa? ¿Por qué esa vuelta al final a casa, incluso sacando a uno de tus personajes norteamericanos y trasplantándolo aquí? Primero porque España es fascinante y cualquier norteamericano que tenga una oportunidad desde la juventud de vivir otra experiencia se queda en España. O sea, realmente no nos damos cuenta de la cantidad de enamorados de nuestro país que hay por el mundo y que recuerdan. Y si vas en un momento de juventud, como es ese personaje, para no desvelar, y si tienes una oportunidad, se quedan. ¿Y qué pasa? Que si te quedas en un país como España vas a ver que ese país evoluciona, cambia. Y si eres una persona que tienes una sensibilidad, como le pasa a este personaje, y estás en ese lugar, vas a involucrarte con lo que está sucediendo. Y el concepto de la novela también era abrir las fronteras. Y es un tema que está también en el otro lado con otro personaje que es una mujer migrante y que está pensando en los ausentes, porque hay culturas y hay personas que los ausentes son parte de nosotros y siguen en nuestra memoria, y también era una cosa que quería representar, esa capacidad que algunos tenemos de convivir con nuestros fantasmas y que son parte de nosotros. Entonces, sí, me apetecía cerrar apelando a ese mapa humano que nos une a todos. Y el mejor lugar me parecía era ese punto donde nos hemos quedado ahora hablando. Me doy cuenta que hemos estado hablando una hora y no te he preguntado nada sobre cómic, Stan Lee, los Cuatro Fantásticos, y son un referente, entre otras cosas, de ese personaje con el que se abre la novela. Que Samuel, que los está leyendo y que está viendo en Valeria, en la maestra, al personaje de Susan Storm. Me apetecía hacer dos guiños. Uno era la introducción, es un fragmento de un poema de Idea Vilariño, porque reivindico la construcción existencial del ser, el yo poético, que es parte de mi cultura, de la cultura hispánica, esa fuerza que tenemos de transmitir imágenes. Y por otro lado era el guiño a esa ingenuidad lectora de la juventud, del adolescente, del niño adolescente Samuel, que todavía cree en el bien y el mal y que el mundo se lo está construyendo a través de los cómics. Esa mirada me parecía un arranque perfecto para la novela. Que son como nuestros mitos contemporáneos. Exacto. En buena medida, ¿no? Bueno, pues yo les invito a todos, los que no lo hayan hecho, a que lean esta novela con la que ha sido premiada este año el Premio Nadal, valga la redundancia, y esta novela que creo que es un premio para todos los lectores españoles y en español y de todas aquellas lenguas a las que espero que se traduzca. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias por acompañarme, gracias a todos por estar aquí. Estoy muy emocionada. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Se me ha olvidado dar, si me ponen sonido, se me ha olvidado dar la indicación de servicio. Es muy importante. La autora firmará libros en una mesa que está allí puesta, donde además tiene toda su parafernalia, porque las dedicatorias de Ana Merino son dedicatorias que merecen la pena, no como las de otros. Entonces, quien quiera que se la dedique, por favor, se puede ir acercando para allá y allí las atenderá la autora. Muy Muchas bien, gracias. Pues muchísimas gracias.